Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la conferencia virtual Steel Framing. Le cedemos la palabra al arquitecto Byron Esteves como palabras de bienvenida. Muy buena tarde a todos y a todas. Agradecer como primera instancia a Rosemary y a Sergio que hoy pues aportan no solo su tiempo, sino que su conocimiento para ampliar esas competencias en cuanto a los sistemas constructivos y los nuevos materiales utilizados en este nuevo pensamiento de la nueva arquitectura. Sabemos que lo importante hoy en la globalización es el tiempo y establecer los nuevos modelos de sistemas constructivos y los nuevos materiales como dije anteriormente. Agradecer en nombre del señor decano, el arquitecto Julio Hernández, por su aporte a esta facultad para poder acrecentar las competencias. Agradecer también a las autoridades académicas y administrativas, a los docentes de esta facultad y principalmente a ustedes alumnos, el esfuerzo que hace Práctica Profesional Supervisada para llevar a cabo este tipo de conferencias tan importantes y necesarias para este tiempo. Así es de que bienvenidos todos a esta conferencia. Bendiciones y de nuevo gracias Rosemary y gracias Sergio por compartir sus conocimientos y su tiempo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, arquitecto Esteves. Totalmente agradecidos a los que están conectados en plataforma Zoom y Facebook Live. Quiero compartirles algunos lineamientos que serán necesarios para el desarrollo de la conferencia. Para los que nos acompañan por Zoom, favor mantener apagado micrófono y cámara. Al público en general se les compartirá el link de asistencia. Por favor, estén pendientes del chat para llenar los campos que se les solicitan en el formulario. A la vez, los invitamos a redactar sus dudas o consultas por medio del chat, tanto en Zoom como en Facebook Live, para poder socializarlas en el espacio establecido para ello. Nuevamente, bienvenidos a la conferencia Steel Framing. Gracias, Isabel. Sabemos que Plycem es una marca posicionada en diferentes países que enfatiza con la construcción en seco y ofrece una amplia gama de materiales para estos tipos de sistemas constructivos. Vamos a continuar la conferencia Steel Framing con Plycem con nuestra invitada, la arquitecta Rosemary Ventura del Salvador. Como parte de su desarrollo profesional, es egresada de la Universidad del Salvador con título de arquitecta, posgrado en gerencia de proyectos, especialización en proyectos de inversión pública y como parte de su desarrollo laboral, es jefe de proyectos Plycem Construsistemas del Salvador, especialista en especificación de proyectos de construcción liviana sostenible, diseño, implementación y supervisión de proyectos de inversión pública, dirección y proyección de visual merchandising, desarrollo de proyectos industriales de ingeniería. Con ustedes, arquitecta Rosemary Ventura, bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Dándole la bienvenida pues a esta charla, a este día, de parte de Plycem. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado a poder ser parte de este evento y también agradecer el interés de todos ustedes y sobre todo a la Universidad Mariano Gálvez, porque no todo el mundo está tan familiarizado con los sistemas constructivos como uno quisiera. Para ponerles un ejemplo, a la fecha, nuestros países en Centroamérica no cuentan con un organismo que fortalezca que las nuevas tecnologías constructivas sean posicionadas. Es por eso que Plycem, a partir de la iniciativa de que nosotros hemos trabajado por más de 58 años en la fabricación de productos livianos en base a fibrocemento, vemos a bien la necesidad de incluir dentro de lo que es nuestro portafolio lo que es el steel frame. Y por eso ahora vamos a dar como un pincelazo general a lo que son los aportes de la tecnología de fibrocemento y steel framing de Plycem. Para darles un poco de antecedente, el steel framing es un sistema constructivo que surge como una solución a la parte de la construcción que necesita volverse más
industrializada, es decir, que se vuelva mucho más amigable con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo tome menos tiempo y sea mucho más fácil su aplicación dentro de los diferentes tipos constructivos que queramos desarrollar. En este caso, lo que se hace es tomar de base lo que es el wood framing que todos conocemos, que a veces en nuestra región le llamamos las casas de estilo americano, ¿verdad? Que vienen construidas a partir de secciones de perfilería en madera, y hacerlo ahora en un acero que sea de tipo estructural y que sea de rolado en frío, es decir, que pase por un proceso industrializado de generación de la perfilería. Esto surge alrededor del año 1932, es decir, no es algo nuevo. Sin embargo, a nuestros países ha tardado un poco más llegar la tecnología, y es por eso que Plysen tiene ciertos alcances de los que vamos a hablar este día. Uno es que el steel framing es tan amplio que existen diferentes tipologías de perfilerías o máquinas que fabrican este tipo de perfiles. Nosotros como Plysen actualmente damos la solución a lo que es la construcción de edificaciones que van desde un nivel hasta 4 niveles. Esto no significa que el alcance del steel framing sea únicamente edificaciones de 4 niveles, sino que esto puede ser mucho más amplio. Incluso hay otros países a niveles de Europa, a niveles de los Emiratos, que tienen proyectos que pueden llegar hasta 21 niveles aproximadamente en este tipo de sistemas. Nosotros como Plysen, para la región, específicamente en su caso, si nos están viendo desde Guatemala o cualquier otro país de Centroamérica y parte de Sudamérica, nosotros hasta el momento nuestra tecnología genera perfilería que puede generar diferentes tipos de secciones. Estas secciones, nosotros aquí en El Salvador y creo que también en Guatemala, muchas veces cuando trabajamos con sistemas en seco, le llamamos a la perfilería canales y postes, pero realmente tienen su terminología en el steel framing como stud y track. Nosotros podemos desarrollar secciones que van desde el ancho de 10 centímetros hasta 30 centímetros. Este tipo de configuraciones, al volverse ya en conjunto, lo que nos generan es poder trabajar diferentes composiciones que nos van a ayudar a generar edificios que vayan desde 1 hasta 4 niveles. Otras máquinas u otras tecnologías pueden realizar perfiles que sean mucho más anchos, que sean mucho más amplios, y esto puede permitir que logremos más niveles. Nosotros como Plysen, como estamos incursionando en esto, de hecho ya tenemos, creo que alrededor de 5 años trabajando con steel framing, estamos buscando que precisamente estos espacios que ustedes están generando logren llegar a más personas que quieran trabajar con el sistema de steel framing, y así nosotros poder ampliar, por así decirlo, el alcance que ahora tenemos hasta 4 niveles, a muy probablemente llegar a los niveles de otros países, de llegar hasta 20 niveles con la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas y lo que nosotros podemos lograr con la perfilería de acero rolado en frío? Y yo lo que quiero puntualizar es lo que ustedes pueden adquirir o lo que ustedes pueden acceder en los países de Centroamérica. El sistema steel framing tiene ciertas características que van enfocadas a la construcción liviana, sostenible, pero también a la parte de la eficiencia en los procesos constructivos. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos un proyecto en steel framing, nosotros tenemos ciertos accesorios que van desarrollados dentro de la perfilería. Por ejemplo, cuando nosotros queremos colocar en una construcción en seco lo que es tecnoductos o colocar todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, muchas veces nos encontramos con la limitante de que si lo hacemos en una construcción liviana tradicional, que no es estructural, muy probablemente tengamos que cortar perfiles, hacer secciones, añadiduras, por el hecho de que no están diseñados específicamente en nuestros proyectos. El steel framing se basa en el proyecto que ustedes diseñan y esto lo transfiere a perfiles que ya vienen cortados a medida y que ustedes van a armar como un Lego. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que estos accesorios, es decir, las ducterías o las perforaciones que necesitamos para pasar nuestras instalaciones, ya sean hidráulicas y eléctricas, ya vienen desarrolladas en el perfil. Es decir, ustedes van a llegar a tener un proyecto que se arme como un Lego y que al mismo tiempo nos permita que las otras especialidades fuera de la estructural, como es la hidráulica, eléctrica, instalaciones adicionales, ya estén incluidas dentro del pensamiento de la estructura que nosotros estamos formando. Incluso van a venir en los perfiles que nosotros fabricamos
lo que son estos dimples, que son la ubicación exacta a donde yo voy a unir una sección de perfil con otra sección de perfil. Es decir, que yo voy a tener un proceso de cargas que va a generar que toda mi edificación funcione como un todo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando yo trabajo con steel framing, yo me olvido de muchos reprocesos. Y ese es quizás uno de los principales beneficios de trabajar con este sistema. Yo voy a diseñar y lo que se diseñe va a ser lo que se va a construir. No voy a tener ciertas diferencias que a veces nos pasan en obra porque la perfilería que yo haya destinado, que yo haya diseñado para este proyecto, va a venir de fábrica cortada específicamente a mi necesidad arquitectónica y estructural. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es básicamente generar a partir de un diseño estructural de steel framing cada uno de los marcos y cada uno de los perfiles que lo que logran es evitar que nosotros trabajemos como una construcción tradicional de marcos reforzados, por así decirlo, o una estructura de marcos, sino que nosotros trabajamos cada una de las partes de los paneles como estructuras de carga. Ventajas de esto, se vuelve mucho más liviano y mucho más eficiente. Todo esto no es algo que Plysen haya inventado, sino que es algo que ya viene por una normativa internacional, es algo que viene a amarrar directamente los materiales que nosotros fabricamos para generar sistemas que son sismoresistentes y que al mismo tiempo ayudan en la parte de la sostenibilidad. Cuando hablamos de la perfilería, nosotros podemos encontrar diferentes grados y es aquí a donde nosotros hacemos una división de lo que sería la estructura tradicional de paredes de yeso que nosotros conocemos como estructura básica de pared seca, allá trabajar como una estructura de steel frame. ¿A dónde están las principales diferencias? Uno, el steel framing es estructural. Nos va a generar directamente un sistema constructivo, no únicamente un cerramiento. Y para eso Plysen pone a disposición dos tipos de acero. Trabajamos en acero grado 50 y grado 33. Así como cuando nosotros vemos la perfilería o la estructura metálica tradicional, esta también viene no únicamente por la dureza, sino por la resistencia que tenga a la intemperie. En este caso nosotros trabajamos dos tipos de galvanizado, un galvanizado 60 y un galvanizado 90. Normalmente los proyectos que hemos desarrollado en la región han estado trabajados en acero grado 33 y en galvanizado 60. ¿Qué nos dice? Es que cuando nosotros queremos hacer un diseño estructural, nosotros vamos a tomar de un manual de ingeniería que Plysen posee los valores específicos del acero que nosotros fabricamos y que nosotros ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros que ustedes ven en pantalla son datos que el ingeniero estructural va a tener que colocar dentro de un programa de análisis estructural para definir si la panelización o el diseño de la perfilería que él está utilizando para el proyecto es lo adecuado. ¿Por qué esto se vuelve tan complejo? Ustedes dirán, realmente lo que se vuelve es más funcional. ¿Por qué? Porque el ingeniero estructural va a estar trabajando con un sistema que se vuelve más sencillo, que es mucho más fácil de armar y de calcular. No únicamente tenemos que trabajar un proyecto completo, por así decirlo, en sistema steel framing, sino que podemos trabajar subproyectos, por así decirlo. Si de repente yo tengo una rehabilitación de alguna fachada, yo puedo trabajar únicamente la fachada en steel framing. Si yo voy a levantar un segundo nivel, un tercer nivel sobre una losa de azotea, podemos trabajarlo con entrepisos, podemos trabajar únicamente los techos, podemos hacer paredes internas y externas sin ningún problema con el sistema de steel framing. ¿Qué sucede si yo quiero hacer un proyecto en steel framing? ¿Qué pasa si ustedes quieren desarrollar un proyecto en steel framing? ¿Cuáles son los pasos para poder lograr hacerlo? Uno, lo más sencillo, tener un juego de planos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque partimos de una arquitectura. Luego, trabajamos un modelado nosotros como Plysen en 2D y 3D con un software especializado para diseño de steel framing y este nos arroja a nosotros un modelado base. Este modelado base nosotros lo compartimos con ustedes y ustedes con su ingeniero estructural ya lo analizan en función de la normativa de cada país. Al tener ya un diseño estructural en base a los parámetros que les comentaba que están en nuestro manual de ingeniería,
ya el ingeniero estructural genera un proyecto final. Y este proyecto final, con los cambios o detalles que él haya realizado, pasa nuevamente por nuestro proceso y finalmente esto se vuelve ya un panelizado. ¿Qué es un panelizado? Básicamente se va generando a partir de todo el proyecto, se secciona por cada uno de los elementos, llámese paredes, techos, entrepisos, se van generando planitos de taller, como cuando nosotros compramos un mueble en alguna tienda y este viene desarmado. Cuando nosotros lo abrimos, encontramos un plano específico que le pone nombre y número a cada una de las piezas. Este nombre y número de cada una de las piezas está grabado en cada uno de los perfiles de Steel Framing y a partir de esto, cuando yo reciba mi proyecto desarmado, voy a poderlo armar como si estuviera trabajando con un mueble. Es muy, muy sencillo. Luego que ya se tiene la aprobación del proyecto, pasa por el proceso de fabricación y luego de la fabricación, perfectamente llega a sus manos, a su proyecto y se empieza a realizar. ¿Cuáles son el apoyo que nosotros como Plysen, sabiendo que esta tecnología es algo que para algunos es nuevo, está dando a cada uno de los usuarios? Es toda la parte de la especificación técnica y la garantía que ustedes están trabajando con una empresa que tiene cada una de las certificaciones. También la asesoría que se da en sitio y toda la capacitación para que ustedes puedan armar su proyecto. Cuando nosotros vemos la necesidad de que este tipo de sistemas constructivos se vuelvan masivos, siempre presentamos cuáles son las ventajas que esto puede tener y las dividimos en intangibles, en económicas, en la parte que tiene que ver con el confort y la sostenibilidad. Y aquí me gusta detenerme un poco, porque muchas veces nosotros tenemos, bueno, como arquitectos, buscamos que los diseños sean lo más retador posible, ¿verdad? El cielo es el límite de la creatividad que podemos tener. Sin embargo, cuando conocemos el sistema constructivo que nosotros queremos utilizar para nuestros diseños, se vuelve mucho más fácil y mucho más rentable el poder desarrollar un proyecto. Para ponerles un ejemplo, cuando nosotros utilizamos un sistema de steel framing en nuestros diseños versus un sistema tradicional, nosotros estamos usando un sistema que se vuelve 50% más liviano. Y aparte de volverse 50% más liviano, esto nos ayuda a que nosotros en la parte de las fundaciones debamos utilizar un 40% menos de la parte de las excavaciones y el desplante que nosotros utilizamos para generar los colados o las cimentaciones. También al utilizar sistemas que no requieren mucha mano de obra, en este caso el steel framing ocupa el 50% de la mano de obra que se utilizaría versus una construcción tradicional, nosotros también generamos un ahorro y estamos utilizando al mismo tiempo un sistema de alto desempeño sísmico y que nos ayuda en la fabricación controlada y optimizada a que nuestros proyectos sean un 50% más rápidos. Solo ahí ya tenemos una ventaja versus a lo que normalmente nosotros conocemos como sistema tradicional. Dentro de las partes de confort, y creo que es algo que no se debería decir que está de moda, sino que es algo necesario. La parte del confort en temas térmicos, acústicos, eficiencias energéticas, es algo que se requiere cada día más por toda la parte del cambio climático. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas secos? Nosotros podemos trabajar los diferentes compuestos de las paredes, de los techos, de los entrepisos, a manera de poder mejorar el desempeño que vamos a tener en una edificación, porque no estamos atados a un material constructivo simple, sino que estamos trabajando con un material constructivo compuesto, con estructura y que en las cápsulas que nos quedan o en el espacio entre los paneles, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de aislantes térmicos acústicos. No va a ser lo mismo ustedes trabajar un proyecto que esté en la zona norte, donde es mucho más frío, a trabajar en un proyecto que esté en costa. Cuando nosotros vemos esta diferencia, nosotros podemos optimizar la parte térmica y acústica en función de la ubicación geográfica del proyecto, porque podemos trabajar esta composición de materiales de manera mucho más eficiente. Al eficientar los materiales, nosotros logramos mejorar la parte de la acústica, ya mejoramos la parte de los tiempos, el tema de ahorro de costos y el tema de las fundaciones. ¿Qué nos falta?
el aporte real de la construcción en seco, que es la parte de la sostenibilidad. No sé si ustedes conocían, pero la industria de la construcción ocupa el 16% del agua del mundo. ¿Se imaginan el volumen de agua que utilizamos en la construcción tradicional? Cuando nosotros migramos de una construcción tradicional a una construcción en seco, nosotros ahorramos un 90% del agua, es decir, solamente utilizamos un 10%. Cuando nosotros diseñamos, y esto sí es muy arquitectónico, a veces bueno, tenemos ciertos caprichos y decimos, este espacio yo lo quiero de 5.32 por 8.26. Esas medidas no son para nada medida de ningún material. Entonces, cuando nosotros ya trabajamos con construcción en seco, con construcción de steel framing y fibrocemento, lo hacemos en función del módulo de nuestros materiales. ¿Cuál es la ventaja de generar un diseño enfocado en el módulo del material? Que nosotros reducimos un desperdicio hasta el 4% y estamos 100% seguros que toda la estructura que se va a utilizar en el proyecto es 100% reciclable. Es decir, que cumple con el ciclo de vida de la edificación cuando nosotros vamos y tratamos de generar una certificación, por así decirlo, una certificación verde, como un LEED, un EDGE, un WELL. Nosotros podemos tener una ventaja competitiva en parte de sostenibilidad por el uso de los materiales que estamos utilizando en el proyecto. Además, los materiales de Plysen tienen declaración ambiental de producto, lo cual es una ventaja adicional que nos permite a nosotros acercarnos más a una tecnología constructiva limpia. ¿Cuáles son básicamente las diferencias en la parte entre un drywall o una pared seca, como lo mencionábamos, con un steel framing? Uno, la parte estructural, estamos hablando de que solamente son divisiones, nosotros somos estructurales, las piezas son según a medida, los espesores tenemos diferentes calibres que pueden ir desde un calibre 18 hasta un calibre 14, bueno, desde un calibre 20, incluso un calibre 20, 18, 16, 20. También el hecho que todas las perforaciones van en función del diseño que nosotros tenemos y que lo que se diseña es lo que se fabrica. Es decir, lo que ustedes reciben es un Lego para armar. Y versus el sistema tradicional, lo que ya habíamos hablado. Estamos viendo la disminución en el peso que nos va a generar las fundaciones en un 50%. También el tema de la sobrecarga por las estructuras baja considerablemente y el rendimiento de una mano de obra que es el 50% de horas hombre versus lo que trabajaríamos en un rendimiento de una construcción tradicional. Igual lo que hablábamos de los aislamientos térmicos, que dependiendo de lo que nosotros pongamos en ese compuesto de pared, podemos optimizar y mejorar la eficiencia de los materiales la eficiencia de la edificación que nosotros estamos construyendo. Y la parte del desperdicio es muy importante. Aquí en El Salvador se hizo un estudio el año pasado por la Cámara Salvadoreña de la Construcción, a donde el porcentaje de desperdicio de los proyectos macro, ellos lo medían hasta un 30%. Quiere decir que un 30% de la inversión en materiales se iba a un desperdicio, versus lo que nosotros podemos llegar a ahorrar en una construcción en seca, que puede ser un desperdicio vinculado únicamente a cortes hasta un 5%. El generar este tipo de proceso industrializado, muchas veces lo que genera es pensar que un diseño industrial, un diseño con perfilería de acero, tiene que ser rígido, tiene que ser muy cuadrado, por así decirlo. Cuando oímos industrializado, la mente se nos va a la industrial, materiales en bruto, estructuras vistas. Sin embargo, lo que nosotros aportamos dentro de la fabricación de materiales de fibrocemento es que nosotros podamos generar y crear proyectos que sean realmente atractivos. Y por eso las soluciones constructivas que se dan vienen desde las partes sépticas, ¿verdad? El utilizar biodigestores que sean autolimpiables, el utilizar reservorios en temas de agua, como tanques o cisternas, y trabajar con una serie de forros o coberturas de fibrocemento que nos van a aportar una considerable mejora en el término de diseño. Porque cuando nosotros pensamos en un sistema industrializado, lo vemos muy ortogonal. ¿Qué pasa con los materiales que recubren estos proyectos? Es decir, ya tenemos la estructura, ya vimos que es funcional, que es mucho más rápido, que es
amigable con el medio ambiente, pero ¿qué tan adaptable es este tipo de sistemas a lo que nosotros queremos diseñar? Completamente adaptable. Podemos ver en la pantalla algunos de los materiales que nosotros tenemos. Otro de los retos que nosotros presentamos como Plysen, poder ofrecerle a ustedes como diseñadores la opción de tener materiales en fibrocemento que no dañen el medio ambiente. Por ejemplo, estos son sidings que nos dan la percepción de un acabado madera sin ser una madera, que nos están ayudando a reducir el mantenimiento que pudiera tener una construcción en madera, inclusive a un mantenimiento únicamente estético. No tiene que ser algo aburrido, no tiene que ser algo lineal, sino que podemos crear y diseñar a partir de estos forros de fibrocemento que vienen en diferentes secciones, tamaños, módulos, y que podemos nosotros pintar y generar este tipo de proyectos que visualmente son atractivos, pero que al mismo tiempo son livianos y sostenibles. Otro de los detalles, este de hecho es un proyecto en Guatemala que se está ejecutando, a donde estamos trabajando cielos con simulaciones de acabado madera, pero que igualmente son fibrocemento. Es decir, no necesitamos pensar que por ser un sistema de fibrocemento y acero que es industrializado, tiene que ser ortogonal, tiene que ser algo gris, tiene que ser algo aburrido, todo lo contrario. Podemos crear cualquier tipo de acabado, cualquier tipo de detalle que ustedes requieran o lo que ustedes se puedan imaginar. Incluso cuando hablamos de acabados lisos, que nosotros pensamos, bueno, cuando hablamos de construcción en seco, nos imaginamos la muy placa con su acabado y su pinturita. En este caso, no. Este es un proyecto en El Salvador que se hizo completamente en una pared curva. Sí tiene un acabado liso, pero estamos hablando de 600 metros cuadrados de forma curva en steel framing y fibrocemento. Incluso en el tema de los pisos, podemos construir todo lo que tenga que ver con entrepisos livianos, todo lo que tiene que ver con mezanines, y todo esto sobre una estructura de acero galvanizado. Otra de las ventajas es la parte de los techos, y esto es más que todo los que se enfocan tanto en el diseño como en la construcción. Muchas veces en la parte de los techos y el steel framing lo viene a solventar. Cuando terminamos una construcción, llamamos al mecánico y le decimos, bueno, hoy dígame a qué medida van a ir los polines, modules. Y eso es desperdicio de tiempo y de recursos. En el caso de trabajar con steel framing, nosotros ya distribuimos la distancia de la estructura en base a la modulación exacta de las láminas que vamos a colocar. Es decir, no llegamos hasta el final, sino que lo pensamos desde el diseño para poder ofrecer un proyecto que sea completamente integral. Y ahora también tenemos la parte de las paredes interiores, no únicamente sobre steel framing, sino que también podemos mezclar tecnologías, lo que hablábamos al inicio. No únicamente porque, bueno, yo solamente voy a ampliar una parte, no voy a ocupar materiales livianos, o yo necesito hacer un proyecto completo de steel framing para que funcione. Todo lo contrario, podemos trabajar algunas áreas incluso en temas de acabados con paredes interiores o poder trabajar incluso cielos con sistemas livianos de steel framing y fibrocemento. Luego que vimos cuáles son los alcances, las ventajas, cómo poder generar un proyecto, empezamos también a unir la parte de la tecnología, no únicamente de la tecnología constructiva, sino que también de la tecnología BIM. Creo que el BIM ya dejó de ser algo adicional que nosotros tenemos como en el currículum, así yo aprendí ciertos softwares, sino que se vincula directamente en la parte profesional. Y una de las ventajas del steel framing es que por generarse a partir de un programa que hace un modelado 3D, nosotros también podemos regresar a ese modelado en el mismo formato o un formato similar a BIM, un IFC, si en algún momento ustedes lo necesitan. Y esto viene a incorporar tecnologías. Lo que normalmente nosotros trabajamos, por ejemplo, ustedes nos dan sus planos, los tienen en arquitectura en CAD. Nos dan ese proyecto, nosotros lo modelamos 3D en steel framing y ya podemos regresarles, igual si lo quieren, en DFX, en DWG, o si ustedes ya están trabajando, por ejemplo, un Revit o un Archicad, ustedes pueden utilizar nuestro modelo 3D del software de steel framing y lo pueden agregar como un componente. Igualmente para los ingenieros estructurales pueden trabajar la parte estructural en función de un modelo IFC que nosotros también le podemos proporcionar para que lo puedan hacer en SAP o lo pueden usar un STD incluso para StatPro. En fin, la ventaja del sistema es ilimitada realmente, tanto en la parte de diseño,
que viene siendo esta parte, como la parte constructiva. Otra de las ventajas es que se rige por medio de una normativa internacional, es decir, las normas para conformar o diseñar en steel framing ya vienen dadas por la norma americana para estructuras de acero rolado en frío. Incluso hay códigos de diseño que vienen específicamente para edificaciones, para residencias o viviendas, y también están todos los métodos de diseño que se pueden utilizar. Adicional a esto, viene también la parte de los accesorios, y esto me gusta ser como bien enfática. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos con sistemas nuevos, desconocemos los componentes que deben ser parte del sistema. Y muchas veces los utilizamos de una manera que muy probablemente no sea la más eficiente. Ventaja de esto, nosotros les damos también la asesoría, y en nuestro manual de ingeniería ustedes pueden encontrar cada una de los accesorios que pueden utilizar para las conexiones en steel frame. Vamos a ver un paso a paso. Inicialmente, ¿verdad? Tenemos arquitectura. La arquitectura la convertimos nosotros como Plysen a un modelo 3D y 2D en un software de diseño estructural. Luego, el ingeniero estructural hace su revisión y su diseño como tal, se fabrica, y luego de la fabricación pasa por un software que lo que hace es convertir la información técnica del modelo a perfiles, y a cada uno de los perfiles va rolándose por medio de la máquina. Y a partir de esto, nosotros lo que logramos es tener acero rolado en frío en secciones. Ustedes pueden ver aquí dos paneles. Quiero ver si, no sé si pueden ver el puntero. Cuando nosotros entregamos el acero en el proyecto, esto es lo que ustedes van a recibir. Probablemente al inicio o en su primer proyecto en steel framing sea un poco abrumador porque hay un montón de perfiles. Cada uno de los perfiles tiene el código específico de a qué parte pertenece. Ustedes van a tener su plano y ustedes van a decir, ok, este panel es la primera pared que yo voy a colocar de la vivienda o del edificio. Este es el primer panel que yo voy a colocar en el entrepiso, y luego únicamente irlos armando. Pueden transportarlos incluso ya armadas las paredes al lugar del proyecto, o lo ideal es trabajar los panelizados ya en obra. Es decir, yo tengo mi losa de fundación, yo ahorro mi espacio y puedo armar directamente sobre la losa que me va a servir a mí de base. Como pueden ver en la imagen, no se necesitan herramientas que sean especializadas, básicamente atornilladoras, las puntas correctas, los tornillos que sean del tipo para steel framing directamente, y trabajar de manera ordenada, porque eso es muy importante. Cuando tenemos un proyecto de steel framing, el orden es primordial. Trabajamos no únicamente proyectos pequeños, sino también proyectos en altura. Este es un proyecto en Costa Rica que tiene 3 niveles de tipo habitacional. Como pueden ver, el armado es súper fácil, se hace con muy poco personal, y finalmente tenemos ya la parte de los techos, ¿verdad? Toda la estructura que se puede lograr con el sistema de steel framing. Ya aquí podemos ver un proyecto ya iniciado, ya avanzado, por así decirlo, con la parte de techos, la parte de la estructura, incluso la parte de los montajes se vuelve mucho más fácil y mucho más amigable, y la parte de los acabados. Los acabados no tienen nada que envidiarle a un proyecto de construcción tradicional, puesto que están desarrollados de la mejor manera y con la calidad de los productos de fibrocemento de Plysen. Hasta aquí va la parte como teórica, por así decirlo. Yo quería mostrarles un poco de lo que se hace en la región, porque a veces sabemos que existe el steel framing, pero no sabemos qué es lo que se hace con él en nuestra región. Por ejemplo, estos son proyectos de Nicaragua, donde trabajamos perfectamente más de 1.200 metros cuadrados en 2 niveles. Pueden ver aquí tipología constructiva tradicional, contigua a una tipología constructiva de steel framing, 2 niveles perfectamente desarrollables. Otros proyectos que se han desarrollado en Costa Rica, no hay nada que envidiarle realmente a proyectos que están fuera de nuestra región. A veces le tenemos como mucho miedo a este tipo de sistemas, pero están ahí, los vemos todos los días y quizás no los hemos identificado. Por ejemplo, este es el proyecto que les comentaba que se trabajó en Costa Rica. Son 3 niveles de apartamentos. Cualquier tipo de construcción, lo que les decía, por hablar que es un sistema industrializado no quiere decir que sea un sistema aburrido. La verdad, no hay un límite en el tema de qué se pueda diseñar. Voladizos, techos, diferentes niveles, incluso nos ayuda muchísimo cuando trabajamos con temas de topografía, porque podemos elevar completamente las estructuras
y trabajar sin dañar el terreno natural. Y tenemos acabados exactamente iguales, idénticos y mucho más eficientes de los que pudiéramos tener incluso en una construcción tradicional. Acabados de madera para nuestros pisos, tema de techos, adiciones, realmente cualquier cosa se puede trabajar. Incluso comentarles que el modelo que ven en pantalla es como un showroom que nosotros tenemos de vivienda en Costa Rica, nuestra planta de Costa Rica, que tiene una certificación Edge. Es decir, nosotros no únicamente predicamos con palabras, sino que también con el ejemplo. Tenemos edificaciones que ya están certificadas, modelos de vivienda que ya están desarrollados para poder trabajarlos directamente en cada región y que se adaptan a cualquier necesidad que ustedes tengan. No solamente de vivienda, sino también de tipo industrial. Tenemos oficinas para plantas de cemento, casetas de pasajes, edificios completos en el tema de cerramientos que se pueden desarrollar con steel framing, ofibodegas, proyectos a gran escala que si las hiciésemos en construcción tradicional tardaríamos más y sería menos eficiente y menos sostenible. Básicamente, realmente es un sistema que necesitamos empezar a utilizar, no únicamente por moda, como a veces sucede con los sistemas, sino porque es una necesidad tangible para nuestros países el desarrollar proyectos en steel frame. Bueno, nosotros tenemos un ejercicio que se hizo, fue una necesidad en el tiempo de COVID. Aquí en El Salvador necesitamos intervenir en 34 hospitales para hacer espacios de hospitalización inmediata y se trabajaron estos módulos de COVID, que todos fueron en hospitales, se ampliaron incluso más de 600 metros cuadrados en temas de sistema hospitalario, y realmente lo que esperamos con esto es generar aquella necesidad en construcción liviana y que cada uno de ustedes vean que existe en nuestros países, que únicamente es empezar a utilizar estos sistemas constructivos, porque sí están al alcance de cada uno de nosotros y como Plysen pues, nos ponemos a disposición de poderles apoyar en cualquier consulta que tengan del sistema y de todos los materiales, ¿verdad? Y esperando que con esto haberles dado como una introducción de lo que hay aquí como local o lo que ustedes pueden acceder para que ahora que el siguiente conferencista les dé la especificación del sistema como tal, ustedes sepan que pueden acceder a ellos y que no es algo que únicamente puedan ver en otros países o en otras culturas, sino que ya está aquí para ustedes, ¿verdad? Y que es parte de lo que Plysen, con su tecnología de steel framing y fibrocemento, quiere poner a su disposición, ¿verdad? Y no únicamente de manera teórica, sino de manera real. Así que, únicamente agradecerles y quedamos para las consultas. Muchas gracias. Definitivamente, Plysen nos ofrece una amplia gama de materiales para el sistema constructivo steel framing. Gracias por su intervención, arquitecta Ventura. Iniciamos el espacio de preguntas que nos han enviado a través del chat de Zoom, como también en Facebook Live. Invitamos a las personas que no han redactado sus preguntas, pueden realizarlas en este momento. Arquitecta Ventura, para poder responder a la primera interrogante, ¿qué relación tiene este sistema con el modelo BIM? Y si cuenta con algún LOD, según lo indica, y librería para dibujar. Sí, actualmente nosotros trabajamos, como habíamos comentado antes, cuando ustedes nos dan un plano arquitectónico, si por ejemplo tú lo tienes en Revit o lo tienes en Archicad, nosotros trabajamos un modelo paralelo en nuestro software 3D. La ventaja es que este software que nosotros utilizamos puede transferir esta información a un formato IFC. Es decir, yo te regreso tu plano, pero ahora de estructura, en un modelo que tú puedes cargar como un componente. No existe en sí una librería porque el diseño se hace a medida. Es decir, cuando ya nosotros homologamos un plano arquitectónico a steel framing, tú ya tienes un modelo completo. No vas poniendo como cuando se hace, por ejemplo, una pared liviana y los componentes de las paredes que vas poniendo tengo un perfil tipo A, tipo B, tipo C, sino que tú recibes el modelo completo y es completamente compatible con cualquier software que trabaje en tecnología BIM. Y en caso de Plysen como tal, sí tenemos algunas librerías en tema de paredes que sí se las podemos incluso compartir, que ya son específicos de los materiales de Plysen, no necesariamente de la estructura como steel frame. Gracias, muy amable.
Continuamos con la siguiente pregunta. En el tema de aislamientos termoacústicos, ¿qué materiales suelen utilizar en climas cálido tropical? Un ejemplo podría ser la fibra de vidrio. Sí, de hecho, ahí depende mucho lo que hablábamos de la ubicación geográfica. Nosotros hemos utilizado fibras de vidrio, lanas minerales, aislamientos que vienen ya encapsulados, que son aluminio con fibra, incluso algo bien particular que se utiliza en Costa Rica es un concreto aligerado o un concreto celular, que es una mezcla pobre de cemento, arena y bolitas de poliestireno expandido, que lo que hace es generar que entre las paredes quede un relleno con un aislante acústico y térmico que se vuelva básicamente compacto, es decir, no lo podemos quitar, sino que se vuelva parte del componente de la pared. La verdad, hemos utilizado todos los aislamientos y todos son perfectamente compatibles con el steel framing y con el fibrocemento. Muy amable, arquitecta. Continuamos con la siguiente pregunta. Arquitecta, buenas tardes. Al hablar de sostenibilidad en el steel framing, cuando usted lo mencionaba, ¿a qué se refería? Gracias. Bueno, nosotros trabajamos un sistema liviano y un sistema seco. Estamos haciendo beneficios para el tema de sostenibilidad, uno en el ahorro de materiales y recursos, porque el material que estamos utilizando sabemos que puede ser reciclable. También en la parte de sostenibilidad, el ahorro de tiempo y el ahorro en temas de transmisibilidad térmica, que era lo que hablábamos. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de sistemas, nosotros podemos lograr mejores desempeños y adicionalmente nosotros estaríamos utilizando menos maquinaria, que por temas de huella de carbono, lo ideal es utilizar menos maquinaria pesada para generar menos emisiones. Entonces, ahí entra en parte la sostenibilidad. Y luego, directamente, la sostenibilidad asociada con certificaciones, como pueden ser una LEED, una WELL, una H, viene directamente dada porque el acero, cuando nosotros trabajamos con un material que es 100% reciclable, podemos nosotros generar el ciclo de vida de la edificación, que es uno de los puntos que por lo menos en la certificación de LEED es muy válida en la parte de materiales y recursos. Otra de las cosas importantes es la localidad. Estaríamos trabajando con materiales que están dentro de nuestra región y que por ende van a generar menos huella de carbono que quizás materiales, si de repente, un ejemplo, nosotros vamos a utilizar un material PVC plástico o algo que viene desde China, ¿cuál va a ser la huella de carbono que va a dejar para que llegue hasta este punto? Adicional, la ventaja de los materiales de Plysen, que sí cuentan con una declaración ambiental de producto que nos ayuda o nos aporta para que en el momento de una certificación en temas de sostenibilidad pueda tener un mayor puntaje. Realmente la sostenibilidad y los sistemas de construcción en seco van completamente de la mano. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hay de la corrosión en el steel framing si entra humedad? Buenísima pregunta. El sistema de steel framing tiene diferentes componentes. Uno de ellos, lo que hablábamos, los tipos de galvanizado. No estamos trabajando con hierro negro o no estamos trabajando con materiales que al estar expuestos sean directamente corrosibles. Estamos trabajando con materiales galvanizados. Fuera de eso, podemos rolar en diferentes tipos de galvanizado. Lo que hablamos, un galvanizado 60, un galvanizado 90, que incluso el galvanizado 90 lo podemos encontrar cuando vemos las torres de telefonía, que están completamente expuestas, pero sin embargo no se corroen. De aceros hay infinidad, incluso nosotros trabajamos algunos proyectos con un acero específico que se llama Magnelis, que lleva un recubrimiento que es ideal y específico para zonas de alta corrosión. Eso es como directamente al acero. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el componente de paredes? Nosotros agregamos algo que se llama una barrera de condensación. La barrera de condensación es una membrana que va entre el material de fibrocemento y el metal. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, yo soy amante del frío, entonces yo en mi oficina tengo 17 grados todo el tiempo, pero por fuera mi clima está a 40 grados. ¿Qué sucede en la parte interna de los perfiles? Voy a tener condensación y esa humedad a largo plazo pudiese dañar la estructura. ¿Qué hace esta barrera de condensación? Evita que el calor que queda atrapado o el choque de temperaturas que hay interior y exterior convierta estas moléculas en agua sino que las libera en modo de vapor. Entonces, todos los componentes que son del sistema liviano aportan al hecho de que
no se vaya a dar este tipo de comportamiento, porque estamos hablando de que una estructura de acero puede durar más de 100 años. Entonces, únicamente es utilizar los componentes requeridos y el acero requerido según donde se vaya a desarrollar el proyecto. Pero de que se puede utilizar en cualquier clima, no hay ningún problema. Muchas gracias. Agradezco su valiosa participación de nuestro público al socializar sus preguntas y también a nuestra invitada especial, arquitecta Ventura, por su intervención en esta conferencia. Continuaremos con la siguiente parte de nuestra conferencia virtual, presentando a nuestro conferencista Sergio Telechea. El steel framing es una técnica constructiva de origen estadounidense, pero utilizada también en Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, entre otros. Se trata de un sistema de construcción en donde se utiliza como elemento principal el acero galvanizado de grado estructural conformado en frío. Actualmente es un sistema constructivo que se está expandiendo en el territorio guatemalteco. Por ello, tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista desde Argentina, al instructor Sergio Telechea de Sonesteel, constructor vinculado al steel framing desde el año 1999, con más de 22 años dedicándose exclusivamente a este rubro, lo que le permitió llegar a un profundo nivel de especialidad en tareas de campo, abarcando el proceso en planificación, logística y montaje, técnico comercial especializado en el proceso de planta de panelizado, desarrollo de documentación y desde el año 2008 dedicado a la capacitación como instructor de construcción en steel framing para distintos perfileros y distribuidores de materiales. Desde el año 2019, formando parte del equipo de capacitadores de INCOSE, Instituto Nacional de la Construcción en Seco, como instructor práctico. Con ustedes, el instructor Sergio Telechea. Bienvenido. Buenas tardes. Bien, esta es mi presentación. Describe cómo me he insertado en el mundo del steel frame ya hace muchos años. Estoy especializado como instructor práctico. Es más, esta semana ya es la tercera charla que vengo teniendo para distintos clientes. Y bueno, mi intención es dejarle, como digo siempre, el chip del steel frame para contarles cómo funciona. Acá lo que estamos viendo es el origen de un sistema constructivo a partir en el año 1830 con el incendio de Chicago. Hubo que dar una respuesta rápida y de calidad, y ahí está el origen de este sistema constructivo, que en aquel momento tenía una postura de perfilería diferente, ¿no? O sea que el montante tenía la altura total y llegaban hasta 2 plantas, había ciertas limitaciones en la construcción, hasta que evoluciona en cargas axiales, ¿sí? Que es el platform frame. Esto es en madera. Estas son las viviendas típicas que se pueden encontrar en Estados Unidos, donde nosotros, como bueno, en Argentina, no tenemos esta tecnología de madera, de secaderos, no estábamos preparados. Acabó un desarrollo que, bueno, que se fue para el lado de la perfilería, y contamos sí con perfilería de buena calidad. Para nosotros lo que tenemos son 2 grandes grupos de perfilería. Tenemos perfil PGC, perfil galvanizado de forma C. Lo que busca el sistema constructivo es que sea también intuitivo, que sea fácil de entender. Por otro lado tenemos los perfiles PGU, perfil galvanizado de forma U. El perfil PGC es el que tiene alma, ala y pestaña, y además tiene espesor. Entonces, cuando vamos al perfilero, donde vamos a comprar los perfiles, por lo general podemos tener 2 tipologías, por lo menos es lo que encontramos acá. A veces pasa que la tipología, el formato de venta de este perfil, es a partir de hacer una descripción completa del perfil. Es decir, para pedir un PGC, decimos PGC de 100, por 40, por 12, por 0,9. O sea, 100 es alma, 40 es el ala. O sea, el B, el lado B de la parte del PGC. Y el C es las pestañas. Y después tenemos el espesor. Los perfiles estructurales, bueno, estos perfiles son conformados en frío, son de sección abierta y trabajan por la forma y no por la masa. Lo que estamos viendo es que un perfil de steel frame arranca en 0,89. Eso es el espesor neto de acero, eso es sin baño electrolítico de zinc. Hasta el 2,5.
tienen un recubrimiento galvanizado haciéndolo altamente resistentes a la corrosión. Estos perfiles no requieren mantenimiento, no requieren ningún tipo de tratamiento. O sea, acá lo que cuento siempre es que cuando vamos avanzando con el sistema constructivo y le vamos colocando el sistema de placas exterior y los sistemas de placas interiores, perdemos el acceso visual de esa estructura. Por lo tanto, que sean perfiles galvanizados es vital, porque vamos a estar garantizando que esa estructura perdure por el largo del tiempo. Acá también hay un mercado de perfilería que se le llama acero negro, que son perfiles que no tienen tratamiento alguno, y entonces requiere de hacer algún tratamiento de antióxido. Obviamente que no es lo que se usa para hacer steel frame. El steel frame es un sistema constructivo y como todo sistema debe responder a ciertos patrones, a ciertos patrones que arman y dan solución a lo que se puede llegar a plantear como una cuestión de arquitectura a resolver. Lo que vamos a tener acá es una modulación. Tenemos perfiles colocados cada 40 centímetros o cada 60 centímetros. Estos perfiles, como podemos ver en esta diapositiva, van a estar colocados, tenemos una cuadrícula, van a estar orientados hacia el mismo lado. Los perfiles están completamente alineados, y a ver, como para poder graficarlo, yo lo que cuento siempre es que como cuando vamos en la ruta, y en la ruta vamos avanzando y vemos un bosque de árboles, y que en algún momento ese bosque de árboles que fue plantado, como que los troncos de los arbolitos, todos los arbolitos se alinean. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en una estructura de steel frame. Un panel exterior, con un panel interior, y con el otro panel exterior del otro lado, va a llegar un momento que venimos caminando por un costado y vamos a ver que todos esos perfiles van a estar alineados. El sistema constructivo steel frame es un sistema de repartición de cargas. Eso significa que por cada uno de estos perfiles se van a ir descargando las cargas que puede llegar a recibir, ¿sí? El sistema húmedo, ¿cómo funciona? Tenemos hormigón armado en una punta, hormigón armado en otra punta, una viga conectando estas dos columnas de hormigón armado, y después se rellena con ladrillo, ¿no es cierto? Bueno, en este sistema funciona diferente. Cada uno de estos perfiles funciona como una mini columna. Por eso es tan importante entender la responsabilidad, y esto lo hablo desde el punto de vista del constructor, entender la responsabilidad de intervenir en una estructura, y cuando tenemos más actores dentro de una obra, como por ejemplo el instalador de sanitarios, como el electricista, y otros que pueden estar participando de la obra, nosotros lo que hacemos es, como servicio, entendiendo cómo funciona y el cuidado de la estructura, cortamos lo necesario para que estos instaladores puedan pasar con la necesidad de cambios que tengan, ¿sí? Entonces, asumimos la responsabilidad del dominio de la estructura, no dejándola en manos de personas que quizás no tengan este dominio. Una vivienda de steel frame va a estar expuesta a cargas permanentes, que es el peso propio de la estructura y todos los elementos que van a estar vinculados a ella, a la sobrecarga. Tenemos la ocupación, el uso, no es lo mismo para una vivienda un dormitorio que una biblioteca o un lugar de guardado. Ya tenemos distintas solicitaciones, y para esas solicitaciones se hace un cálculo estructural, se dimensiona la estructura, se dimensiona la pieza. Y después tenemos cargas accidentales, sismo, tornado, impacto, etc. El perfil PGC siempre tiene que estar tocando el perfil PGU y atornillado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá empezamos a contar la importancia de seguir estos lineamientos que tiene una estructura de steel frame. Esto es una gran cantidad de piezas estructurales montantes, que montante es un rol estructural, transmiten las cargas verticalmente a través de las almas hasta la viga de fundación. O sea que toda la carga va a correr linealmente en el perfil C por el alma. Las almas de las cabreadas, por ejemplo, que es una resolución de estructuras para la cubierta, y de las vigas de entrepiso, un perfil de entrepiso está en un rol de vigueta, deben coincidir con el alma de los montantes. O sea que todas las almas de los perfiles, planta alta, entrepiso, planta baja, todo esto tiene que estar completamente alineado. Esta estructura
lo que hay que entender es que es un sistema solidario, no podemos verlo como piezas sueltas. Es más, si vemos un perfil suelto, quizás sea algo endeble, y está bien porque es así. Las estructuras tienen un valor de rigidez, y ese valor de rigidez lo va a ganar a medida que la estructura esté completamente montada, anclada, arriustrada, y en ese momento sí va a tener el valor de rigidez. Mientras tanto, se podría considerar algo endeble, un famoso castillo de naipes, que se puede decir. Donde la perfilería se muestra débil, quizás tendremos que colocar cruces de San Andrés. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y además también el sistema se apoya en placas que son diafragma de rigidización. ¿Qué significa esto? Que hay placas que van a aportar a la rigidez del sistema constructivo. ¿Dónde vamos a montar una estructura de steel frame? Por ejemplo, en una platea de hormigón. Pero ¿es lo más habitual? Sí. Ahora, sobre la platea de hormigón tiene que haber lo que acá le llamamos una carpeta, la carpeta de nivelación. ¿Por qué? Porque nuestros paneles van a venir perfectamente armados y tiene que apoyar un 100% en algo que nos pueda garantizar que tenga un muy buen plano. El hormigón es un trabajo muy rústico, puede fraguar de alguna manera u otra, puede secar un poquito más rápido en algún punto que el otro, se puede llegar a generar algunas especies de baches y sería normal. Otra manera de montar una estructura sería sobre zapata corrida. ¿Esto quién lo determina? El proyectista. El proyectista puede decir que por alguna razón conviene montarlo en una platea o en una zapata corrida. O sea, que se encuentre la obra elevada por alguna razón. Pero bueno, la realidad es que lo más habitual es hacerlo sobre una platea. Acá estamos viendo la platea, obviamente que se dimensiona según el cálculo. Lo habitual es que entra la maquinita, la palita, a un terreno virgen, hace una excavación normal, entre 30 y 50 centímetros es lo que retira. Después en capas viene compactando tosca. Esta tosca genera un suelo que está apto para poder recibir una platea de hormigón. Acá lo que hay que entender que lo importante es que la platea es fundamental, es la incidencia más importante la vamos a tener desde el suelo hacia arriba, porque el aporte que puede hacer una estructura de steel frame realmente es muy bajo porque es muy liviano. Cuando digo que es muy liviano, a ver si podemos ubicarnos en tema de kilos. Vamos a pensar que una estructura como esta, imagínense, 30 kilos por metro cuadrado es la incidencia que puede tener una estructura normal de steel frame. Y ahí aproximadamente puede ser que en proyectos más óptimos podemos llegar a gastar un poquito más de acero, en proyectos un poquito más complejos o de fachadas un poquito más altas o con aventanamientos algo más grandes que me van a pedir algún tipo de espesor más particular, podría llegar a tener un consumo mayor, pero normalmente podemos entender una obra en 30 kilos de acero por metro cuadrado. Es verdaderamente muy liviano. Ahí tengo algunas imágenes reales de un preparado de tierra compactado, donde ya está teniendo las tablas del cofrado. En la imagen de más abajo tenemos el film de polietileno, tenemos las armaduras, tenemos la malla, y tenemos una aislación, tenemos un aislante ahí abajo porque es donde está la acumulación de hormigón. Y esto hay una inercia térmica, hay una conductibilidad térmica. Este sistema hay que pensarlo como una cajita térmica, donde le inyectamos frío te lo va a conservar, le inyectamos calor te lo va a conservar, ponemos este aislante donde tenemos mayor concentración de hormigón, y cuando vamos a montar una estructura de steel frame sobre la carpeta, ahí vamos a tener una banda de estanqueidad, que eso también va a generar una reducción de conductibilidad térmica. Ahí vemos un ejemplo donde tenemos una vereda incorporada a la armadura, hay un corte que nos puede mostrar dónde está montando el panel, que está mostrándonos cómo baja una varilla, hay un empotramiento ahí al hormigón, y ahí se ven los hierros. Bueno, acá estamos avanzando con el colado de hormigón, que es cuando se vuelca, viene el camión mixer y vuelca el hormigón. Por lo general acá se trabaja con una dureza H21. Arriba de este hormigón, enseguida al otro día se generan el punto y faja. Ahí estamos viendo dos sistemas de anclajes diferentes para uno de los temas que va a tener la estructura, que es
el efecto de la fuerza de viento, la succión, el empuje y la succión de viento. Ahí tenemos un anclaje que se le conoce como SHTT14, que es un pie con un agujerito, donde el conjunto es la ampolla química, la varilla y hay un empotramiento a hormigón. Pues en la otra imagen lo que vamos a tener es una especie de fleje que está empotrado en el hormigón. Por ahí es un sistema un poco más económico que el otro, que demanda el pie de anclaje, demanda la varilla, demanda la ampolla. Sí, es un poco más económico, demanda demasiada precisión en un momento algo rústico de la obra. Yo prefiero tener la posibilidad de trabajarlo un poco más, con un poquito más de holgura, un poquito más de tiempo. Acá estamos viendo nuevamente el tema de la zapata corrida, que eso, bueno, se dimensiona según el proyecto, permitiéndole bueno, generar un espacio de abajo que podrá utilizarse para lo que sea necesario. Esta es una decisión pura de proyecto, pero lo que acá tenemos que contar es que podemos hacerlo. Ahí podríamos hacer, por ejemplo, un steel sobre estas zapatas, un steel en horizontal, es decir, un piso técnico, y a partir de ahí montar la vivienda tranquilamente. ¿Se puede hacer? Sí, lo podemos hacer. Lo que no puede pasar es que el steel frame quede bajo tierra, ¿sí? Como conteniendo paredes del sótano. El frame es del nivel de suelo hacia arriba, siempre. Bueno, acá vemos alguna manera de poder tomarse a esta zapata. Esto le podría decir que es el mandamiento número 1 del steel frame. Nosotros dijimos que un sistema responde a patrones. Este es el patrón número 1, que es el lineamiento de las almas que coinciden para poder descargar el peso de la obra a la platea de hormigón. Fíjense que tenemos el montante de planta alta, tenemos la carga vertical, alineado con el perfil C en horizontal, en rol de vigueta del entrepiso, y el montante de planta baja. Todo lineal. Y del otro lado podemos ver cómo no tenemos la imagen que está tachada, no puede estar apoyado sobre el PGU. El PGU solamente en este sistema va a colaborar, va a funcionar como guías, como soleras, donde yo voy a tener mi actor principal, que es el perfil C. Estos perfiles, este por ejemplo es un panel ciego. Acá podemos ver varias cosas. También podemos ver que estos perfiles están punzonados. Esto es para que pasen las instalaciones. Acá también podemos ver que tenemos un fleje que es una cinta. Esta cinta está tomado al ala del perfil con un tornillo autoperforante. ¿Por qué? Porque los perfiles C, al ser de sección abierta, tienen dos cuestiones. Uno, tienden a rotar. Si yo lo comprimo de arriba, lo aprieto de arriba, tienden a rotar porque es de sección abierta. Y además, si el panel lo empujo con la mano, ese panel que ahí está con una placa multilaminada de madera, yo lo empujo, y si no tengo ese fleje, los perfiles, este fleje contiene ese esfuerzo que es el viento, sería empujando ahí. Si yo no tuviera ese fleje, ese esfuerzo de empuje de viento iría a la unión de placa de yeso. Entonces, ¿qué pasaría si no tengo este fleje? En la unión de placa de yeso se rajaría. Entonces, esto es cuando dicen por ahí que el steel frame o aparece alguna patología, bueno, tiene que ver con esto, con que a veces estas piezas, hay una falta de piezas que hacen al sistema. Acá vamos a clasificar. En el anterior vimos un panel ciego. Ahora vamos a ver un panel no portante. ¿Cómo me doy cuenta que es no portante? Porque tengo un aventanamiento y por sobre el aventanamiento no tengo la carga. No hay carga, solamente es peso propio y empuje de viento. Pero no tengo una carga vertical. Fíjense que en la imagen, en la fotografía, la carga, que es la cubierta está resuelta en formato de correas, o sea que está en paralelo a este panel. Por lo tanto, este panel no está recibiendo carga vertical. Por eso lo clasificamos como no portante. Ahora, un panel portante, entonces sí es un panel que va a recibir una carga.
Y al recibir una carga, tiene que tener la posibilidad de recibir la carga, derivarla tanto para la derecha como para la izquierda, y poder descargar en perfiles que van a estar reforzados y apuntalando a esa viga de impulso. Acá empiezan a aparecer algunos nombres del sistema, son 4 o 5 que sean complejos, los demás son de uso habitual. Montante es un rol dentro de una estructura, es un nombre normal. Acá lo que tenemos es un montante que tiene una costura con otro perfil que se llama jack. El perfil jack es el perfil que apuntala a la viga dintel. ¿Sí? O sea que la viga dintel está apuntalada por este perfil que es un poquito más corto, es más corto la altura de la viga dintel. A medida que yo tengo más perfiles que voy interrumpiendo porque tengo un aventanamiento o tengo una puerta, voy a tener más perfiles jack, que son estos perfiles que van a ir apuntalando a la viga dintel. En esta imagen vamos a estar viendo este tema. Fíjense en la primera, arriba. Se interrumpe un montante porque tenemos una abertura. Se interrumpe un montante. Esto hay que pensarlo así. Nosotros tenemos un largo total de un panel. Un panel es un muro. En ese largo de muro yo tengo que tener el primer perfil, el último perfil y todos los que entren en su módulo. Supongamos un módulo de 4 metros, vamos a tener 11 perfiles. Si yo tengo, y eso a mí me va a dar un valor de rigidez. Si por alguna razón, como un aventanamiento, como una puerta, me interrumpe esos perfiles, yo los tengo que tener igual, de igual manera, porque si no estaría por debajo del nivel de rigidez. Para estar siempre al nivel de rigidez, van a estar apareciendo, apuntalando a la viga dintel. Si yo interrumpo un perfil, como es el primer caso, voy a tener un jack de cada lado, apuntalando a la viga dintel, porque es el mínimo que puedo poner son uno de cada lado, para que me quede igualmente portante del lado derecho y del lado izquierdo de la ventana. Si estoy interrumpiendo dos, como en la siguiente imagen, también tengo dos perfiles jack. Ahora, en el caso que voy a interrumpir 3 o 4 perfiles de modulación, ya me empiezan a aparecer 2 jack de cada lado. Ahora, en un punto donde mi aventanamiento empieza a ser muy importante, tengo la posibilidad de empezar a conjugar alguna cosa, como cuál. En vez de empezar a acumular tantos perfiles jack apuntalando la viga dintel, puedo quizás colocar menos, pero le subo el espesor. Al subir el espesor me permite tomar más carga, y al tomar más carga ya quizás pueda estar alineado con, por ejemplo, el proyecto de arquitectura que de alguna manera me va conduciendo. Entonces, bueno, la persona que tiene dominio en el desarrollo de documentación de estructuras sabrá interpretar de que no podemos poner 10 perfiles jack, por ejemplo, porque estoy interrumpiendo un montón de perfiles de módulo. Entonces, ahí empieza un tema de diseño de estructura en favor de estar alineado con el proyecto de arquitectura. Imagínense, si tenemos 5 jack de cada lado y hay que colocar una cajita de luz porque va una tecla, no tenemos cómo llegar porque tengo demasiada perfilería. Bueno, en estos casos empezamos a ver la perfilería de una manera diferente. Sacamos jack, agregamos espesor. Acá estamos viendo más en detalle la viga dintel, y esto es algo técnico. Acá los puedo invitar a que todos estos detalles técnicos los puedan bajar de un libro. Ustedes ahí vieron que en la presentación yo pertenezco al INCOSE. En el INCOSE hay información técnica del steel frame que está abierto a todo público, y pueden bajar información que está muy buena. Hay un libro de dimensionado de estructuras que es Guía del diseño y el cálculo del ingeniero Darín, son los que contiene tablas del IAS, del Instituto Argentino de Siderurgia, y ahí hay un procedimiento de verificación de estructuras que es muy interesante que ustedes puedan tener acceso. O sea, si están interesados en el steel frame, en avanzar, les recomiendo que bajen esta información desde el INCOSE. Es un documento que está en PDF, lo pueden imprimir y tenerlo al lado.
Ahí les va a describir procedimientos de cálculo para poder, si bien obviamente que no vamos a suplir una verificación de estructuras de ingeniero, pero podemos predimensionar. Y eso nos permite tener una estructura para presentar y que el ingeniero termine de decirnos que está ok, podemos avanzar. Acá estamos viendo cómo se conforma esta viga de Intel. ¿Sí? Esta viga de Intel son dos perfiles C en horizontal que van a tomar la carga y la van a distribuir a los lados y vamos a descargar los jacks. Ahí ven que tenemos una tapita que dice corte de solera. Ese corte de solera tiene que ver con la esbeltez que tiene el perfil, que está en ese momento apuntalado, es decir, que está a compresión. En ese momento de compresión hay una posible arrugue de alma que pueda tener, y este perfil U contiene para que ese arrugue de alma no sea posible. Acá tenemos, bueno, distintas partes de estos paneles que son con una viga de Intel, cómo puedo llegar a materializarlo. Bueno, son todas las piezas que terminan de armarlo esto. Ahí tenemos la pieza del vano. Ahora, en este documento vemos que el perfil que se interrumpe, que va por arriba de la ventana o por arriba de la puerta, que pertenece al módulo, se llama triple superior. El perfil que se interrumpe de módulo, que está por debajo de la ventana, se llama triple inferior. Y bueno, es esta terminología que acá prácticamente se estaría terminando, no es mucho más que eso, es el jack que hablamos hoy, es el triple superior inferior, y no mucho más que eso. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos llegar a curvar, en algún caso que tengamos una abertura con medio punto. Acá vemos el resumen, es un esquema de vivienda completo, donde vemos el techo resuelto en cabreadas, todas las cargas lineales, vemos nítidamente que el techo está descargando en una viga del aventanamiento de la planta alta, y eso deriva a los costados, a perfiles que están reforzados. Bueno, tenemos la posibilidad de ver cómo estaría funcionando toda la estructura. Esta estructura que decíamos hace un rato, que podría decirse que es una especie de castillo de naipes, o sea, lo que cuento es que este tipo de estructuras, hasta que le ponemos los flejes, que son estas cintas, tiene movimiento, ¿sí? Ahí lo vemos, por ejemplo, en la imagen número 1, la flechita que dice W, eso es la fuerza de viento, wind en inglés, está trabajando sobre un panel y hace ese efecto de limpia parabrisas, dando esta posibilidad de que se mueva de esta forma. Entonces aparecen estas cintas de fleje, cintas de acero, que van a contener ese tipo de esfuerzo y las distintas maneras de ponerlo. Lo que tenemos que tener claro es que el fleje va a estar trabajando siempre y cuando esté entre 30 y 60 grados. Ahí lo vemos en la imagen. El fleje termina en una pieza que es una placa cuadrada, que se denomina cartela. Esta cartela abre la superficie de trabajo del fleje en forma de cruz de San Andrés. Acá tenemos el sistema de anclajes. Acá está todo lo necesario para poder trabajar en anclar una casa. Tenemos ese conector metálico de 3,2 de espesor, galvanizado, con una perforación. Esa pieza va en un nudo estructural de steel frame, que es donde se encuentran varios perfiles, generando un empotramiento con una varilla de 155 de largo, milímetros, por lo general de 12 milímetros de diámetro. Entonces, si yo voy a usar una varilla de 12 de diámetro, tengo que hacer una perforación al hormigón con una mecha de 14. Eso le da espacio, le da holgura a que pueda entrar perfectamente el material químico, que va a hacer la adherencia a este perno. Una fijación química
Cuando se seca se considera una prolongación del hormigón. Entonces, en ese momento, el hormigón y la estructura es uno. Y ya no tenemos ningún temita de posibilidad que haya un desprendimiento de la estructura. Ahora, lo que hay que seguir es lo que dice el fabricante, en este caso Fisher. Y lo que dice el fabricante del químico es que la perforación tiene que estar perfectamente limpia. Cuando decimos perfectamente limpia, para llegar a este nivel de perfección, es soplar con cualquier elemento, vale un compresor que es de aire, vale un inflador de bicicleta con una manguerita, vale toda la astucia que se pueda llegar a aplicar en obra, y un cepillito cilíndrico. Acá, bueno, en Argentina somos de tomar mate, entonces tenemos mucho el cepillito ese para limpiar la bombilla, que bueno, realmente para estas fijaciones, o el de la escopeta, para limpiar los caños de escopeta también puede servir. El tema es sacarle el polvo a la perforación. Ahí vemos la pieza como está trabajando en un nudo estructural. ¿Sí? Ahí se ve con su arandela, con su tuerca. Este es un nudo típico de steel frame. Es un anclaje típico. Ahí vamos a ver, esto es un perno mecánico. Eso para que podamos terminar de definir cómo vamos a anclar una estructura de steel frame a una platea es con dos sistemas. Uno, sistema químico, lugares estratégicos. Esos lugares estratégicos que van a venir señalados en un plano, en el plano de anclajes de estructuras. Va a decir la posición y el tipo de anclaje que va a tener. Dos, el anclaje mecánico. El anclaje mecánico normalmente se coloca cada 1,20 m en el perfil PGU por un tema de empuje de viento abajo para que no tengamos vibración, porque la casa la tenemos anclada quizás en un extremo y a los 3 metros me aparece otro anclaje químico, pero intermedio voy a tener 2 a 3 anclajes mecánicos que van a estar trabajando al corte. En cambio, los anclajes químicos van a estar trabajando al arranque, a la succión de viento. Son dos roles completamente diferentes. Yo podría anclar todo con químico, pero sería un gasto enorme, son muy grandes en anclajes, innecesaria, pero no podría anclar con mecánicos porque me quedaría corto a los efectos de succión de viento, porque el anclaje mecánico solamente en este caso para steel frame va a estar trabajando al core. Ahora empezamos a ver que estos paneles que los armamos, que los paneles son estos muros, se van a ir encontrando de diferente manera. Por lo general un panel tiene alrededor de hasta 3 metros, 4 metros, si lo armamos a pie de obra, se encuentra con otro panel y eso me genera un encuentro de esquina. Un panel siempre le hace de tapa a otro panel. Una esquina estructural tiene 4 perfiles C. 4 perfiles C. En este caso, los perfiles C que se están tocando alma con alma tienen una costura de tornillería hexagonal, que es una costura de tornillo de fuerza. Y cuando voy a vincular un panel con otro panel, en esos encuentros, también voy a tener una costura típica de steel frame con tornillos hexagonales. Ahora, las costuras de esfuerzo se hacen de una manera. El procedimiento son 2 tornillos abajo, 2 tornillos arriba y cada 20 centímetros en zigzag. Si mi barra de perfil, si mi panel tiene 3,40 m, tengo toda la barra completa hasta arriba, hasta llegar hasta arriba, la voy a tener que coser, ¿sí? Es una costura típica de steel frame. Acá tenemos distintos tipos de encuentro. Tenemos un encuentro en cruz, donde tenemos quizás la intervención de 3 paneles. Este es un caso no muy frecuente que se puede utilizar para paneles que estructuralmente no aportan absolutamente nada. Es decir, este es un encuentro donde tengo menos perfiles que en las versiones que vimos anteriormente. Es un encuentro de esquina, donde si yo estos muritos interiores los retiro o están,
no afectan desde el punto de vista estructural. Sí, obviamente desde el punto de vista de la funcionalidad desde la arquitectura, pero no me afectan desde el punto de vista de estructura. Las placas diafragma de rigidización. Acá tenemos dos usos frecuentes. Uno es el multilaminado OSB y el otro que también es muy utilizado es la placa fenólica. Estas son las recomendaciones, que la placa de OSB siempre abrace la abertura para tratar de ir ganando más rigidez. Es como si estuviéramos aprovechando al máximo todos los componentes del sistema constructivo. Acá, para nosotros, una verificación de estructura se hace el acero rigidizado con acero. Bueno, ahí estamos viendo la intervención de las placas en una estructura también, cómo terminan en las esquinas, una placa que se encuentra con otra, la cantidad de tornillos, que hay una densidad importante de colocación de tornillos, porque hay un aporte en rigidez. Entonces, sobre todo en estos puntos de los vanos, de las aberturas, en el perímetro de la abertura donde la placa se cortó, ahí vamos a colocar mucho tornillo en la parte de aventanamientos, en la parte de puerta. Bueno, ahí estamos viendo nuevamente el fleje horizontal para eliminar la posible rotación del perfil C, acortando la luz, acortando la luz. Estas son posturas de perfiles que van a surgir de un cálculo estructural y hay un plano. Y acá cuento que nosotros como constructores somos intérpretes. Nuestro trabajo es ser un intérprete. ¿Y qué interpretamos? Interpretamos un legajo de steel frame, un legajo que consta de 3 instancias en la obra. De la instancia de corte de perfiles, armado de paneles y montaje de estructura. Son 3 etapas que tiene la obra de steel frame, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con, que involucra al acero, son estas 3 etapas. Acá vemos algunas soluciones para algunas cuestiones estructurales. Acá empezamos a ver entrepisos, perfiles que veníamos viéndolos verticales, ahora los estamos viendo horizontales. Por supuesto que el perfil para entrepiso no es el mismo que se utiliza normalmente para muros. Acá vemos en un ejemplo cómo estaría la estructura alineada, que venimos hablando de este concepto de que la planta alta está alineada a la vigueta de entrepiso y a su vez al montante de planta baja. Y por otro lado, estamos viendo una estructura que no está alineada en la otra imagen. Bueno, ahora, ¿cómo es que no está alineada? Si venimos hablando de que todo tiene que estar alineado, pero fíjense que para que podamos romper con el módulo en planta alta, hay una viga tubo, hay un tubo sobre el panel y ese tubo va a estar trabajando como una distribución de cargas y ese tubo me permite tener una disposición de viguetas diferente a la planta baja. No son casos típicos, lo mostramos como algo posible, lo muestro como algo posible, pero realmente para el sistema no es típico. Por ahí tenés algún perfil que está fuera de módulo porque ahí termina y arranca el hueco de la escalera. Acá tenemos el entrepiso, un esquema que lo estamos viendo desde arriba. Estas son las placas OSB que están con su sello APA, con sus certificados que garantiza su estabilidad estructural y demás. Estas son las posibles combinaciones de perfilería que tengo de perfil C, empezando de algo muy simple como es un perfil C alma con alma, generando como una especie de doble T. Después tenemos la viga cajón, donde tenemos 2 perfiles C armados con 2 perfiles U. Después tenemos un tubo simple, que es un perfil C
con un perfil U. Y después tenemos alguna viga un poco más compleja, que es dos perfiles adentro de un cajón, de una viga cajón, donde estamos potenciando la capacidad de carga de esta viga cajón. Estas vigas últimas son muy poco comunes. Acá tenemos el ejemplo de empatillado y de apeo, ¿sí? Empatillado de vigas. Acá tenemos la intervención de donde dice apeo, tenemos dos vigas principales que se encuentran en un mismo plano y nos vamos a apoyar de ángulos de conexión. Esas son piezas que se van a conectar con estas piezas muy gruesas, con tornillería hexagonal. Ahí vemos un esquema de entrepiso convencional, donde tenemos un apoyo de un muro exterior que pareciera ser, por otro lado en el medio tenemos un muro interior, y en el otro extremo otro muro más, entonces la viga, tenemos dos vigas ahí que se unen en el medio. Ahí tenemos un perfil que está señalado con este círculo verde, que es un rigidizador de alma. Ahí lo que estamos buscando es rigidizar esa pieza que va a estar a compresión, para que poder eliminar cualquier posibilidad de abolladura del alma. Bueno, ahí tenemos una situación de vano de escalera. Acá tenemos lo que se denomina bloque sólido, son segmentos de perfiles que van conectando a todas y a cada una de los tramos de las viguetas, eliminando cualquier posibilidad de rotación de los perfiles. En esta diapositiva estamos mostrando que la vigueta de entrepiso puede sobresalir sobre la planta baja de todos los voladizos, tiene que entrar el doble de lo que vuela. Si está volando 1 metro, la vigueta tiene que entrar 2 metros hacia adentro a un punto de anclaje muy sólido. Y en esta diapositiva estamos mostrando que el punto de anclaje muy sólido es una viga tubo, porque hay un cambio de dirección. En esta diapositiva lo que se muestra es que en el entrepiso hay una combinación de dos viguetas, una que es más alta en su alma y una que es más baja. ¿Por qué? Porque tenemos quizás un balcón. Entonces, como tenemos un balcón, tiene que haber una diferencia de altura para que tengamos un resguardo hidráulico. Acá lo que estamos viendo es un refuerzo de conexión entre dos viguetas para poder tomar un panel de planta baja que no tiene ningún elemento, que no está coincidiendo con la modulación de las viguetas, que por arquitectura esa es su posición, pero no tengo una vigueta justo coincidiendo con esta posición. Acá vemos un esquema de entrepisos, cómo estaría funcionando, cómo puedo reforzar la zona de vano de escalera, cómo puedo hacer un balcón saliente. Esto como que nuclea todo lo que hemos visto hasta ahora de entrepiso. Ahora estamos viendo cómo, para mí, este es el sistema de mejor comportamiento y que está a la altura de un acabado premium que te da el steel frame. Esto es sobre las viguetas tenemos colocada una chapa ondulada de zinc, arriba de esto un contrapiso alivianado con perlitas de tergopol o perlitas de EPS y malla. Sobre esto una carpeta, también niveladora, y arriba el piso que sea. Esto es realmente un paquete muy bueno de calidad, por el tema del sonido, por un tema de sensación de pisada. Me parece que si bien podríamos hacer un acabado en seco, con una placa de madera, por ejemplo, de mayor espesor, creo que no le hace justicia a la potencialidad que tiene el sistema constructivo. Estas son las diferentes piezas que van a componer
un techo. Vamos a ver un poquito, para mí, esto es subjetivo, pero considero, después de tantos años de estar trabajando con este sistema, que esta es la mejor solución para una cubierta. En este caso, bueno, es una cubierta a dos aguas, estamos mostrando cabreadas. Las cabreadas, en el caso de que sean techos livianos, pertenecen al módulo. Si elegimos el módulo cada 40, que es el que normalmente construimos aquí, posiblemente la cabreada la coloquemos cada 80 centímetros, porque es una pieza tremendamente rígida, es muy rígida, realmente muy fuerte, y colocar una cada 80 está a la altura de la solicitación de la carga que va a recibir, que normalmente por aquí es un techo de chapa, y el techo de chapa es muy liviano. En la cableada tenemos tres piezas fundamentales que son los cordones. En este caso tenemos el perfil horizontal, el más largo de todos, es el cordón inferior. Las dos diagonales son los cordones superiores. Tanto el cordón inferior como los cordones superiores están en el mismo plano. Y los pendolones, que son los perfiles verticales, y las diagonales están en otro plano. Es decir, bueno, acá en esta diapositiva ya lo podemos ver mejor. Esto es algo muy simple, y como digo, los constructores de steel frame somos intérpretes. Nosotros debemos leer un legajo donde nos está indicando cómo se debe construir, qué medida tienen estas piezas, de qué largo son, a cuánto tengo que cortarlos, de qué perfil lo voy a sacar. Los legajos tienen muchísima información muy fácil de entender. Ahora, el legajo es vital, es vital. Acá el procedimiento es, a partir de un proyecto de arquitectura, se genera un legajo de steel frame. Y ese legajo es el que debemos interpretar para hacer todas las instancias de la obra de steel: corte, armado y montaje. Este es el panel tímpano. Este panel, justamente ahí lo vemos en esta casita que está dibujada, va sobre un panel, continuando con el lineamiento de los montantes de la planta baja. Ahora, las cableadas tienen esta posibilidad, por ejemplo, que las puedo configurar de tal manera, las puedo diseñar para que el alero sea pasante, sea inclinado, sea horizontal, tenga este jueguito que venga horizontal y se incline un poco, o que directamente no tenga ningún alero. Estas son soluciones que podemos ver para poder estar a la altura de la arquitectura. Este es un sistema que se adapta a cualquier tipo de arquitectura. Entonces lo que estamos viendo son soluciones para distintos tipos de situaciones que se presentan en un proyecto. Acá tenemos un alero, por ejemplo, es un alero que está adosado al panel tímpano. Obviamente que un panel alero que está adosado al tímpano tiene que ser chiquito. Eso quiere decir que tendrá, por ejemplo, no más de 40 centímetros. Si ahora el panel tiene más de 40 centímetros, ya debiéramos tomar otro recaudo y en realidad tendría que ser como la figura de abajo, y apoyar en el panel y después volar. Queda en voladizo, trabaja diferente. Este es un techo complejo de algunas viviendas de cierta categoría. Mostramos cómo es posible combinar dos maneras diferentes, venir con costillas, venir con cabreadas, respetando la modulación, y hacer un remate de paneles, triángulos que terminan de armar el cola de pato. Ahí vemos cómo en taller pudimos hacer esta combinación de dos paneles, armando el cola de pato. Acá vemos cómo podemos también ir recortando la cabreada para generar el efecto. Vean la diferencia que está en densidad de acero y en complejidad. Esta es otra manera, pero bastante más compleja que hacer paneles de cola de pato. Pero lo muestro como algo totalmente viable y posible. Acá tenemos
el techo que se está rigidizando. El techo son piezas verticales. Estas piezas verticales que estuvimos viendo, las cabreadas, también tienen la posibilidad de tener este efecto, digamos que yo le digo limpia parabrisa. Entonces que acá queda mento en cruz para poder quitar ese efecto, y cuando colocamos las placas de madera, las placas de OSB, las placas fenólicas, terminamos de rigidizar toda esa situación de cubierta. Tenemos la posibilidad de hacer una cubierta un poco más livianita, ya salimos del formato de la cabreada y nos vamos a un formato de cabios, donde el perfil es un perfil solo que va bajando una costilla cada módulo de 40, por ejemplo. En este caso es una cubierta plana, que fíjense que es muy parecido a la resolución de un entrepiso húmedo, con la diferencia que la carga de contrapiso alivianado es la que le va a dar la pendiente para poder mover el agua. Acá le decimos con pendiente mínima, que es el 5%. Son techos que demandan un poquito más de trabajo, hay un poco más de combinaciones de gremios, porque por un lado estamos nosotros que armamos la estructura, colocamos la chapa de encofrado, después viene el cementista, hace la colocación del contrapiso alivianado con pendiente, después viene el de la membrana, que coloca una membrana hidrófuga para que ya no entre agua por ningún lado, y bueno, es un proceso un poquito más largo para que quede con el resguardo hidráulico. Esta es la posibilidad de poder materializar escaleras. Realmente en Steel Frame es muy fácil hacer escaleras. Lo que hay que ver si la posibilidad que tenemos nosotros se ajusta al proyecto de arquitectura. Si es así, bueno, podemos materializarlo de esta manera, como panelitos verticales y panelitos horizontales. Es muy simple. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de algo por ahí está un poco más livianito. Son combinaciones de perfiles verticales y horizontales, con el galvanizado a la vista. Y acá vemos el esquema estructural total, desde una vista lateral, cómo está trabado el techo, cómo está bloqueado con las diagonales, cómo tenemos los alineados de planta alta con la vigueta de acero, con el montante de planta baja, este concepto de alma alineada. Esta es la tornillería típica, siempre tornillería mecha. Acá estamos mostrando el exterior, el interior, la cantidad de capas que podemos tener. En el centro tenemos el perfil de acero. Ahora, cuando me voy para afuera, normalmente lo que voy a tener es la placa de OSB y puedo llegar a tener el sistema de acabado exterior. Ahora vamos a repasar algunos, los más típicos. En el medio del panel tengo el aislante, puede ser lana de vidrio, se usa, es el que mayormente se utiliza para este sistema constructivo. Después tenemos la barrera de vapor, que es un film de polietileno, y después tenemos la placa de yeso con la junta tomada para que quede junta invisible. Ahí vemos cómo están pasando las instalaciones por los punzonados que tienen los perfiles. Esto es algo muy típico, es muy ágil. Y acá tenemos distintos componentes para acabados exteriores. ¿Sí? Algunos son con placas cementicias que me permiten pegar distintas lajas de acabados. Acá hay más sistemas cementicios que generan una muy buena imagen. Acá es el sistema predilecto, este que se llama EIFS, que es el que incluye aislación en sus capas. Tiene un EPS de 30 milímetros de espesor, en las zonas más críticas, con amplitud térmica, es decir, un cambio, o sea, una diferencia en grados muy grande entre el momento de mucho calor y el momento de poco calor. Es tan grande que
que bueno, eso se llama de mucha amplitud térmica. En esos casos, el EPS tiene más espesor. Un acabado de chapa, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo, sinusoidal negra. Estos sistemas tienen grandes cualidades. Estas grandes cualidades permitieron que yo hoy pueda tener mi empresa consolidada, donde nos dedicamos pura y exclusivamente al sistema Steel Frame, haciendo de 3 a 4 obras en simultáneo ya desde el año 2003. Todas estas ventajas que dice tener el sistema constructivo, que podemos ver en internet que dice que tiene, verdaderamente las tiene. Ahora vamos a ver un procedimiento normal de obra, como un resumen. Estamos viendo el suelo que ya está compactado en la imagen número 1, en la imagen número 2 es el fill y la estructura de hierro de la platea, bueno, el colado, el punto y faja para la carpeta, el armado de estructuras a pie de obra, en este caso, donde tenemos ahí una base para la sensitiva, que es la máquina que genera el corte del perfil a medida, y después tenemos ahí estos especies de caballetes para poder trabajar cómodos y en la altura. En la imagen 6 estamos armando una cabreada de única pendiente, o sea, una pendiente hacia un solo lado. Aquí estamos en el montaje y en el apuntalamiento de una estructura, una fijación provisoria para poder montar los paneles de forma rápida y ver que todo calce. Después de esta etapa tenemos los anclajes, tenemos los flejes, ahí vemos cómo en distintas partes de la obra trabajan los flejes en cruz y los flejes horizontales. Tenemos el emplacado de OSB, con esta madera diafragma que nos va a aportar a la rigidez, y empieza la colocación de la barrera de vapor. Ahí tenemos la casa completamente envuelta con la barrera de vapor. Este es el frente de una vivienda, y en la imagen número 14 tenemos el techo, un techo armado de forma, aquí le diríamos, tradicional, es decir, con estos conceptos tradicionales, donde utilizamos la madera como clavador, o sea, obviamente que la estructura está materializada con un perfil de acero, pero sobre el perfil de acero tenemos la placa de OSB, después tenemos la barrera esta hidrófuga, después tenemos el bulín y la clavadera, entre las clavaderas tenemos el aislante y después colocamos la chapa, como vemos acá en la imagen 15 y en la imagen 16. La chapa de techo. Este es un techo típico y normal para este lugar. Esto es acabado en muros, el sistema EIFS, placas de 1 metro por 1 metro, de 30 milímetros de espesor, un producto cementicio, aplicado a llana en 2 manos, con una malla alcalina resistente de 160 gramos, eso le da resistencia mecánica. Puedo apoyar una escalera sin problemas, puedo tener algo de absorción de impacto sin ningún tipo de problema. Este es el acabado de base coat de sistemas EIFS. Vemos cómo está quedando como si fuera una especie de grueso cementicio fratachado, donde podríamos decir que no nos damos cuenta si es sistema en seco o un revoque de ladrillo convencional. Ya a esta altura no tenemos manera de saberlo. Y ahí ya está con el revestimiento, en este caso con pinturas de estas texturadas. Estas son 2 casas completamente diferentes. Una casa, la imagen 22 es una ampliación en 2 plantas, y la imagen 21 es una vivienda en 2 plantas. En este caso, estos acabados fueron en chapa, lo muestro como una posibilidad que existe. Hay diseños de arquitectura que pueden dar un acabado en chapa. Lo que no tenemos que descuidar es la colocación de aislación, porque la chapa tiene un valor de conductividad térmica bastante alto. Estas son placas cementicias que simulan una madera. Esto es siding cementicio. Hasta si nos acercamos a esta tira de madera, tiene la veta, una veta imitando a la madera, y está pintado de color madera. Pero todo esto es cementicio.
es cementicio, con la ventaja de que es inalterable. Acá, como no tenemos buenas maderas estacionadas, no tenemos secaderos, este sistema cementicio es una muy buena imitación que realmente no, difícil de distinguir que no es madera real. Estos son los interiores, muy prolijito. Ahí vemos en la imagen 27, antes del paso de las instalaciones, la colocación de aislantes. En la imagen 28 tenemos el paso de instalación eléctrica, tenemos cañería eléctrica, cajas eléctricas, y tenemos la colocación de lana de vidrio. Y este es un acabado normal, interior, placa de yeso con la junta tomada. Bueno, acabados para entrepiso, como veo un entrepiso por el lado de arriba y de abajo, con su chapa ondulada como encofrado y las capas cementicias. Y esto es lo que estamos viendo desde hace rato en el mundo, cómo se toman el sistema constructivo, cómo es posible combinarlo, en este caso con losetas, sin ningún tipo de inconvenientes. Es maravilloso ver este tipo de obras. Bueno, hasta aquí les he dado esta introducción técnico del sistema constructivo. Gracias, instructor Telechea, por compartir sus conocimientos. Es muy interesante conocer a través de esta conferencia todo sobre el sistema constructivo de steel frame, el proceso que lleva el armado y ahorro en tiempo que este sistema nos permite. Realmente las preguntas planteadas increíblemente ya han sido respondidas en la intervención del instructor Telechea. Sin embargo, se leerán un par de ellas para poder interactuar con el público. Y para responder a la primera interrogante, instructor Telechea, respecto a su experiencia en el tema de cimentación, ¿cuál recomendaría para incorporar el sistema constructivo steel frame? ¿Silosa de cimentación o zapatas corridas? Definitivamente la platea. Sí, la platea. La platea me parece que acompaña en velocidad a una obra de steel frame. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia máxima o luz que se puede trabajar para ambientes y cubiertas con este sistema? Bueno, acá en realidad lo que se hace es, como tenemos una gran potencialidad de combinación de perfiles y espesores, es al revés. Es como primero vemos el proyecto de arquitectura y en base al proyecto de arquitectura se dimensiona el perfil que sea necesario. Pero para dar un ejemplo, podríamos tener luces de 12 metros descubiertas tranquilamente, luces libres de 12 metros. No habría inconveniente, solamente se van combinando los perfiles de tal manera que podamos tener esa resolución. Agradezco la valiosa participación de nuestro público al socializar sus dudas y también a nuestro invitado especial de Argentina, instructor Sergio Telechea, por su intervención. Bueno, ha sido un gusto. Gracias por la invitación a participar. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias a quienes siguen conectados a través de Facebook y a través de Zoom. Arquitecta Rosemary Ventura, muchísimas gracias. Definitivamente Playcem es una empresa que se mantiene siempre a la vanguardia, siempre buscando de qué manera nos apoya a los arquitectos, a los ingenieros en el tema de la arquitectura y específicamente pues Playcem en el tema de acabados. Esos elementos de cerramiento que se adaptan muy bien y que son muy amigables con este sistema steel frame. Muchísimas gracias, arquitecta Rosemary, muchísimas gracias, Playcem. Arquitecto Sergio Telechea,
Muchísimas gracias también a usted, a Zona Steel, por permitirnos conocer mucho más la parte técnica, de la parte del armado, los criterios técnicos que debemos de tener. Este sistema se adapta muy bien a nuestro clima, a nuestra topografía, y creo que Zona Steel, pues a través de usted, nos han dado una muestra muy evidente de esos criterios técnicos que se deben de considerar. Y definitivamente este sistema es un sistema que tiene muchas bondades y que todavía necesitamos nosotros abrirnos a estas opciones que, pues, gracias a lo que ustedes nos han impartido el día de hoy, créanme que ha sido bastante valiosa la información. Como universidad, Mariano Gálvez, Facultad de Arquitectura, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que les hacemos a ambos el día de hoy. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario Cobán, Facultad de Arquitectura. Reconocimiento otorgado a Sergio Telechea, Rosemary Ventura, en agradecimiento por su valiosa colaboración en el taller denominado, en la conferencia denominada Steel Framing, dado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, a los 30 días del mes de marzo del 2023. Licenciado Héctor Amílcar López Pérez firma como director de nuestro Centro Universitario Cobán, y nuestro coordinador académico, el arquitecto Byron Leonel Esteves Soto, de la Facultad de Arquitectura. Arquitecto Sergio, arquitecta Rosemary Ventura, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. Feliz noche. Podríamos aprovechar el espacio para escucharlos a ambos, arquitecta Rosemary, si desea dirigirse a los participantes, posteriormente al arquitecto Sergio Telechea. No, únicamente agradecer realmente el interés que todos tienen en el sistema Steel Framing, sobre todo porque no es algo sencillo a veces por la idiosincrasia de nuestra cultura, pero igual, invitarlos a que continuemos aprendiendo sobre el sistema Steel Framing y lo pongamos ya en marcha para generar proyectos mucho más innovadores. Agradecerles a la universidad, ¿verdad? A todos ustedes que pues han tomado de su tiempo para poder escucharnos este día, pues que quedamos a la orden para cualquier consulta, cualquier detalle y cualquier proyecto. Muchas gracias. Instructor Telechea. Bueno, les quiero agradecer la participación, haberme invitado. Realmente disfruto mucho de poder contar a lo que me dedico. Realmente me apasiona y amo mi trabajo. Así que bueno, desde ya ha sido un gusto estar con ustedes. Muy amable. Compañero Antonio. Gracias, compañera. Agradezco a todos su participación en esta conferencia internacional, a los conferencistas, el instructor Telechea y al arquitecto Ventura por transmitir sus conocimientos, a los catedráticos, alumnos, pepecistas por la organización de tan importante conferencia y al público en general por su asistencia. Gracias, Antonio. Esta actividad fue organizada por los alumnos pepecistas Yalil Alvarado, Isabel Castro, Antonio López. Conferencistas invitados: Sergio Telechea de Zona Steel, Argentina, Rosemary Ventura de PlaySem, El Salvador, su servidor, Daniel Mutz. Los invitamos a que puedan activar sus cámaras para tomar la fotografía de asistencia, por favor. Agradecemos a todos su participación. Les invitamos a estar pendientes de sus redes sociales para las diferentes actividades que la Facultad de Arquitectura estará organizando. Pasen todos una feliz noche.